Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal Vez. Dejamos el capítulo 21 de Mateo para pasar al capítulo 22 en sus versículos del 1 al 14. Para la lectura del día de hoy nos acompañan Diego y Ángela desde Colombia. Ellos tienen una página en Instagram llamada Gracia, en la cual van compartiendo contenido de espiritualidad ignaciana, con el fin de, poder ayudarnos en la reflexión de la fe y de la espiritualidad en lo cotidiano. Gracias Diego y Ángela por hacerse parte de este espacio y el Evangelio de hoy dice así. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójelo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el Evangelio anterior reflexionamos sobre la parábola de la viña y los trabajadores que se adueñaron de ella y sus frutos. Para los expertos, se trata de la parábola más dramática por su contenido de muerte, que sin dudas tiene de fondo el final que sufrió Jesús al momento de su redacción, de la redacción del Evangelio. La viña es el pueblo de Dios, el dueño de la viña es Dios, y los trabajadores que se adueñan de los frutos y dan muerte a los enviados por el dueño de la viña, incluyendo al hijo mismo del dueño, son todos aquellos que a lo largo de la historia de Israel han rechazado el mensaje de salvación de Dios, incluyendo a los líderes religiosos de la época de Jesús. Entonces, si quienes escuchan el mensaje de Jesús no se adhieren a este y por ende no producen frutos, entonces la salvación no les llegará. Y lo digo muy entre comillas, les será quitada. Este quitar no tiene que ver con la imagen de un Dios que no le importa a la humanidad y que quita o da a destajo, porque lo importante no es que quita, lo importante es que da. Si rechazas el mensaje de Jesús, rechazas la salvación por decisión propia. Entonces, en ese caso, la salvación será dada a otro que sí la desea. Y en el tiempo de Jesús, ese otro es el descartado de la sociedad. El Jesús que nos presenta Mateo mira su realidad, su contexto y comprende las injusticias de su tiempo. Pero no solo eso, sino que se posiciona con fuerza en contra de ellas. De ahí viene el que sea capaz de decirle a quienes se creen merecedores del favor divino: no. Ustedes, por su actuar y su poca apertura al mensaje de Dios, no recibirán la gracia, como sí la recibirán los descartados de la sociedad, que lo son justamente por culpa de ustedes. Así es como llegamos al episodio de hoy. Esto que diré ya lo hemos abordado en otros episodios anteriores.
la recuperación de símbolos presentes en el Antiguo Testamento por parte de Mateo y su comunidad al momento de redactar el Evangelio. ¿Por qué rescatar símbolos antiguos? Porque este Evangelio en particular va destinado a los sabios de la ley y de las Escrituras, con el fin que se conviertan a este nuevo, podemos decir, modelo de fe, a esta nueva forma de vincularse con Dios. Entonces, hay que usar un lenguaje que el sabio de las Escrituras comprenda. Y qué mejor que reutilizar las imágenes y símbolos de la tradición. Bueno, justamente por esto, en el libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10, tenemos ya la imagen que sustenta el Evangelio de hoy. Un festín o banquete, como justamente en el texto de hoy, la presencia del vino, al igual que en el Evangelio de la semana pasada, ¿lo recuerdan? Mateo toma estos elementos para la construcción del relato que acabamos de escuchar, en el cual Jesús presenta una nueva parábola para enseñar nuevamente sobre el reino de los cielos. En esta parábola vemos símbolos como un rey que celebra la boda de su hijo por medio de un banquete, como la lectura de Isaías. También vemos invitados que deciden no participar del banquete. También vemos la búsqueda e invitación a los que están en los cruces del camino para que participen en este banquete. Y por último, el invitado sin el traje para la ocasión. En el Antiguo Testamento, participar del banquete de Dios es participar de su gracia, de la salvación, la cual cobra sentido en el Nuevo Testamento en la imagen de Jesús. Participar de la salvación o del banquete es acoger la palabra de salvación de Jesús, esta palabra de salvación que Él da. El tema es que siempre estará la tentación de no participar o de rechazar la invitación. Así, con todo esto tenemos un texto, el de hoy, que bien podemos dividir en dos partes. Por un lado, los invitados, y por otro lado, aquel que no lleva el traje apropiado. Bueno, respecto a los invitados, ¿quiénes rechazan la invitación al banquete o el mensaje de Jesús? ¿Se dieron cuenta lo que decía en el texto? ¿Quiénes son los que rechazan esta invitación al banquete? O podríamos decir que es el mensaje de la parábola. ¿Quiénes rechazan el mensaje de Jesús? Bueno, la parábola dice los que tienen intereses personales de poder, lo cual en este pasaje bíblico se ve reflejado en aquel que se devolvió a su campo, los pobres no tenían campo, obviamente, y aquel que se fue a sus negocios. Hago un paréntesis que creo muy necesario. ¿Es malo tener campos, bienes o negocios? No, por supuesto que no. Y no es el tema tampoco de la parábola. Solo que, para la época, quienes tienen campo o negocios son reflejo de la sobrepreocupación por aquello que da poder. La sobrepreocupación por el interés personal. Ellos, los que tienen campo o negocios, son reflejo de esto. Hablando de un nivel más social. Tener una tierra te da poder sobre otros. Y Jesús critica el mal uso de ese poder. ¿Quiénes serían estos mismos, pero a nivel religioso? Los que usan el poder en favor de sí mismos. ¿Quiénes serían? Bueno, aquellos que ocupan la ley como centro, que se despreocupan de un vínculo real con Dios, que se preocupan de lo propio, de la imagen, del cómo me veo, respetando las leyes, las reglas, es decir, los sabios de la ley y las sagradas escrituras de la época. Ellos hacen mal uso del poder porque lo ponen en contra de la sociedad. Ellos desvirtúan la imagen de Dios y corrompen el modo de vincularse con Dios, asociándolo solo al cumplimiento de la ley y castigando a quienes no cumplen. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, los poderosos rechazan el mensaje de Jesús. ¿Cuáles poderosos? Aquellos que tienen sus propios intereses en el centro y no a Dios. Tal como dice
el versículo 6 del Evangelio de hoy, el cual refleja, abro comillas, otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. Cierro comillas. Solo los poderosos preocupados de su propio interés son quienes se sienten con la libertad, entre comillas libertad, de actuar sin preocuparse del otro, sin ver en el otro una vida, incluso quitándosela. Si no me creen, miremos a Jesús, asesinado por el poder romano y el poder religioso de la época. Ahora bien, ¿por qué los poderosos no merecen entrar en el banquete? Bueno, porque ellos mismos se han negado a participar con su propio actuar. ¿Y qué hace entonces el rey de la parábola? Manda a los sirvientes a buscar gente en los cruces de los caminos. Adivinen, en la época de Jesús, ¿quiénes eran los que pasaban su día en los cruces de los caminos? Es evidente, los desocupados, los pobres, los mendigos. La parábola los describe como los buenos y los malos, es decir, era una multitud amplia, ¿sí? Era mucha gente la que finalmente llegó a esta fiesta, a este banquete. Pero, y aquí es donde tenemos que poner atención, de los mismos que ya han ingresado al banquete, de esa multitud de buenos y malos, se hallan los que de igual forma que los poderosos, pero por otras situaciones, terminan por no participar del banquete. Aquí aparece la imagen del invitado sin traje apropiado. Entramos entonces a esta segunda parte del texto. En la costumbre oriental, era propio de un banquete de bodas de esta envergadura, de este tamaño, que el rey se presentase cuando la fiesta ya había comenzado. Obviamente, aquí el rey es reflejo de Dios, ¿sí? Ahora, por favor, no nos quedemos con la imagen de un Dios implacable que decide quién debe participar o no de la salvación solo porque lleva o no ropa adecuada. Quedarnos con la imagen de un Dios enojado en este texto es tan superficial como quedarnos con la idea de que la ropa es importante al momento de un banquete, por ejemplo, de una fiesta. Nuevamente, les digo, no es por ahí. Siempre que leamos el Nuevo Testamento y encontremos pasajes bíblicos así, que despiertan en nosotros la imagen de un Dios despiadado, debemos repetirnos, no es por ahí. Y como ley en nuestra cabeza, Dios es amor. El amor no actúa así. Bueno, ¿por dónde caminar entonces en este texto? Es muy simple. Nadie te viste, nadie te pone la ropa, tú mismo lo haces. La imagen del vestido, lo que quiere decir este símbolo es que para participar de la salvación de Dios, para participar de su banquete, de ahora en adelante es necesario poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Es necesario vestirse con las enseñanzas de Jesús. Para nosotros, cristianos, que ya nos decimos seguidores de Jesús, resulta obvio, pero para la época no lo era. Entonces, el rey, o sea Dios, no echa al invitado del banquete o de la salvación por estar mal vestido o por esa idea superficial o porque le dio la gana echarlo. No, no es eso. Es el mismo invitado o discípulo quien, no acogiendo el mensaje de Jesús en quien se cumple la salvación de Dios, se autoexcluye. ¿Se entiende? No se trata de que Dios nos rechace, sino de cuánto somos capaces o no, con plena libertad, de acoger el mensaje de Jesús y llevarlo a la práctica y producir frutos. Ser capaces de vestirnos de las enseñanzas de Jesús y así participar del banquete de Dios y así participar de su salvación. Y aquí, como siempre, te dejo una pregunta para tu reflexión personal. ¿Qué cosas del mensaje de Jesús te cuesta abrazar? O bien, ¿tienes claro cuál es el mensaje de Jesús para la humanidad? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué quiso decir Jesús a la humanidad? Espero que estas reflexiones sean un aporte a tu vida de fe y de seguimiento de Jesús. Te pido que reces por mí, por estos apostolados que voy a ir realizando de música, de charlas o de podcast, porque en verdad espero que sean una ayuda para tu vida.
De verdad, gracias por acompañar este espacio y bueno, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro tal vez, un podcast para volver a la fuente.